Y la madre le dijo, me bauticé ayer, le dijo. Y la madre le dice, bueno, ¿qué significa eso, no es cierto? Porque no estábamos en la iglesia ayer, no sé cómo te bautizaste. Dice, sí, ayer me bauticé, estoy seguro que me bauticé. Dice, ¿qué es lo que hiciste? A ver, contame. Le dice, ayer estaba en la bañera, en mi tiempo cuando me estaban bañando, y bajé mi cabeza bajo el agua y empecé a pensar en Jesús, ¿no? Así que estoy bautizado, ya está. Algunas veces pensamos en el bautismo, no entendemos bien lo que es el bautismo. Para que sepan, eso no es un bautismo. Es un lindo pensamiento sobre Jesús abajo del agua. Y si estás mucho tiempo, te va a faltar el aire, ¿no? Pero algunos piensan en el bautismo, piensan que el bautismo es necesario, por ejemplo, para estar bien con Dios. Piensan que esto es un paso que Dios da en obediencia, y es verdad que es un mandato de Dios, pero algunos piensan que es el mandato necesario para poder tener entrada al cielo. Entonces, piensan que en alguna manera el bautismo es necesario para ser salvo. Algunos piensan que el bautismo es necesario o solamente puede pasar cuando sos perfecto. Debes esperar a ser perfecto como Cristo es. O sea que vos necesitas obedecer y necesitas asistir a la iglesia y necesitas crecer. Y recién ahí podés ser bautizado. Y hay muchos conceptos erróneos en cuanto a lo que es el bautismo. Lo que sí sabemos es que Dios nos manda a bautizar. En Mateo 28, versículos 19 y 20, pueden leerlo aquí en la pantalla o pueden buscarlo si quieren, pero vamos a ir por varios versículos. Pero ahí dice, Jesús les está hablando a los discípulos y nosotros también tenemos ese mismo mandato, pero específicamente fue a los discípulos en ese tiempo. Terminaba el ministerio del Señor y les dice, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. El Señor nos da un mandato de bautizar. Esto no es algo si querés bautizar o no. La iglesia, los discípulos y la iglesia está mandado a bautizar. No solamente a bautizar, está mandado a ser discípulos, que es compartir el Evangelio. Cuando esas personas creen, son bautizados y les enseñamos todas las cosas que nos dice la palabra de Dios. Eso es lo que hacemos todos los domingos aquí. Eso es lo que estamos haciendo hoy con el bautismo. Estamos cumpliendo con lo que llamamos la gran comisión que sale de este versículo. Jesús manda a bautizar. En Hechos capítulo 2, versículo 38, Pedro está hablando aquí y dice, entonces Pedro le dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Es un mandato que dice, arrepiéntanse, es arrepentirse, ser salvo, creer en Cristo, que no está en ese versículo, pero sabemos eso de otros versículos de la Biblia. La idea de arrepentirse es arrepentirse de su pecado, que vamos a ver en un momento. ¿Y qué dice? Sean bautizados. Porque vamos a ver hoy, el bautismo es algo que haces después de creer. Y Dios nos manda a bautizarnos. Entonces, queremos entender bien qué significa el bautismo. Queremos entender cuándo sucede en la vida de una persona. ¿Por qué? Porque Dios nos manda a bautizarnos. Y si nosotros estamos haciendo algo diferente a lo que Dios nos manda a hacer, entonces básicamente lo que estamos haciendo es lo que hizo el niño de 6 años. No nos metemos en una bañera, pero tenemos la pelopincho ahí, podemos meter a una persona abajo del agua y decir, se bautizó, pero quizás no cumplió con los requisitos necesarios para bautizarse. Entonces lo que significa eso es, básicamente se mojó, disfrutó del día, pues hace calor, está lindo para estar en la pileta, pero no se bautizó, sino que se dio un chapuzón, ¿no es cierto?, en la pileta. Entonces queremos entender bien qué nos dice Dios, porque Él nos manda a bautizar. La primera cosa que queremos mirar es la forma de bautizar. La forma de bautizar. Y miramos en la palabra de Dios, no voy a ir a un versículo en este momento, vamos a ir a unos versículos en un momento, pero ¿de dónde viene la palabra bautismo? La palabra de Dios fue escrita en varios idiomas. Hemos estudiado esto aquí en nuestra iglesia, pero el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y arameo en algunas partes, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego, que fue el idioma que se hablaba en el tiempo que estaba Jesús, cuando escribieron la Biblia. Y en el griego hay 2 palabras que son usadas acá para bautizar. La palabra bautizar, cuando aparece, realmente es la palabra bapto o baptizo, ¿no? Así es la palabra en griego.
La palabra bapto es usado 4 veces y significa sumergir o poner bajo agua, digamos, pero en este caso lo usan para tintura. Lo usaban para cambiar el color de la tela que estaban haciendo. Entonces usaban la palabra bapto para mojar la tela en una tintura para cambiarle el color a la ropa. Yo no traje una demostración porque yo haría un desastre aquí, pero pueden imaginárselo, ¿no es cierto? Y es usado de esa manera la palabra bapto. La palabra baptizo es la misma idea, y creo que tengo eso acá, baptizo, y este significa sumergir por completo. Cuando nosotros en nuestra Biblia vemos la palabra bautismo, está hablando de sumergir por completo. Eso es lo que entendían los lectores de ese tiempo. Hoy en día lo hemos transformado en otra cosa, pero la idea de bautizar es, llamamos por inmersión o por sumergir por completo. Y entonces la Biblia nos habla de un bautismo así. Voy a mostrarle algunos ejemplos de bautismo en la Biblia. En Mateo capítulo 3, versículo 6. Dice, y confesando sus pecados eran bautizados por Juan en el río Jordán. Ahora, lo que quiero marcar aquí es, ellos iban al río Jordán porque era el único lugar o era el lugar principal donde podían ser sumergidos en el agua. Había suficiente agua para ser bautizados. Hasta el día de hoy hay un lugar específico, si vas a Israel, donde te llevan y hay miles de personas que se van a bautizar. Van, los meten en el agua y es bastante profundo y los bautizan. Pero iban al lugar del río Jordán a ser bautizados. ¿Por qué? Porque la palabra significa que debían ser sumergidos debajo del agua. ¿No es cierto? Mi suegro ya dijo algunas cosas, algunos escucharon, ¿no? Y dice, si yo me empiezo a sonreír cuando lo tengo ahí a Alberto, me dijo, no me pienso bautizar, porque tiene miedo que lo voy a sumergir y que no lo voy a volver a subir, ¿no es cierto? Así que si sonrío ya saben lo que estoy pensando. Pero en la Biblia lo hacían sumergiendo a la persona, lo sumergían en el agua. Y por eso iban al río Jordán. En Mateo 3:16, Jesús está siendo bautizado. Y dice, después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente. Y los cielos se abrieron en ese momento y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Pero la idea de ahí es que él salía del agua. No es que fue gotas o no es que fue un poquito de agua sobre él, sino que fue sumergido y después salió del agua. Y esa es la idea que nos da Mateo 3:16. En Juan 3:23, perdón que voy rápido, pero así no estamos toda la mañana, como dije que no iba a estar. Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim. ¿Por qué? Porque allí había mucha agua y muchos venían y eran bautizados. La idea de esa frase en griego realmente estaba diciendo que era un lugar de profundidad, de mucha profundidad en el agua, que era necesario para sumergir a la persona en el tiempo de bautismo. Un versículo más, Hechos capítulo 8, versículo 36, dice, yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco dijo, está acá Felipe y el eunuco, y Felipe, el eunuco acaba de conocer a Cristo como Salvador, y dice, ¿ahí hay agua? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Él dice, acá había agua, había un río o algo donde él podía sumergirse. Dice, ahí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Y en el versículo 38, el más importante es el 37, pero no lo vamos a hablar en este momento, pero el 38 dice, mandó parar el carruaje, ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. En el Nuevo Testamento, la única forma de bautismo que encontramos es de sumergir. Es más, si la palabra creo que fue erróneamente traducido a bautismo para nosotros, porque realmente lo que tendría que decir es sumergirse. Y lo hubiésemos entendido, o inmersión, y lo entendíamos enseguida, esa es la traducción correcta, eso es lo que significa la palabra bautismo. Entonces, cuando hablamos nosotros de la forma de bautizar siempre en el Nuevo Testamento es de sumergir bajo agua y sacarlo otra vez, ¿no? Pero es la idea de sumergir. Ahora, el segundo punto, que es muy importante, el bautismo no salva. A veces hablamos de que, como ya mencioné, el bautismo va a ser algo milagroso en tu vida, va a acercarte a Dios, va a iluminarte con Dios. No hace nada de esas cosas. Vamos a ver qué hace en el tercer punto, el tercero y último, pero el segundo es, no salva.
no te da crédito con Dios, no puede arreglar tu vida de pecado. Ahora, primero, antes de entrar a que nos salva, ¿qué es la salvación? Necesitamos hablar de eso. ¿De qué salvación estamos hablando? La palabra de Dios nos dice que hemos nacido en pecado. Nacemos en pecado. Nacemos ya en rebeldía hacia Dios. ¿Y saben lo que hace nuestro pecado, que es lo más importante y lo más grave? Nuestro pecado, si bien nos afecta y tomamos decisiones pecaminosas y vivimos los resultados y las consecuencias de nuestro pecado a diario, el pecado lo más grave que hace es que nos separa de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo, perfecto. Y una cosa que Dios no puede hacer, ¿saben qué es? Porque siempre decimos, Dios puede hacer todas las cosas, pero ¿saben lo que es? No puede estar en la presencia de pecado porque Él es separado del pecado. Es diferente, es perfecto. Entonces, nuestro pecado, nacemos en pecado. ¿Y saben qué otra cosa? Apenas nacemos y tenemos oportunidad de pecar, pecamos. Les doy un ejemplo. ¿Alguna vez has visto ahí, a mí me gustaban los caramelos de chico, ahora ya no me gustan los caramelos? Bueno, me gustaban los caramelos de chico y yo iba a algún lado. ¿Alguna vez agarraste o miraste los caramelos y agarraste uno y lo escondiste en tu bolsillo y te fuiste? ¿O alguna otra cosa? ¿Alguna vez robaste algo chiquitito? Eso es pecado. Dios nos dice en su palabra que es pecado. O nos dice que la mentira es pecado. ¿Alguna vez dijiste una mentirita chiquitita? Bueno, nosotros tenemos esa tendencia. Bueno, era algo chiquitito, ¿no es cierto? Entonces no cuenta, para Dios sí cuenta. Entonces no solamente naciste en pecado, sino que sos pecador porque vos mismo pecaste. Y ese pecado te separa de Dios. Entonces Dios dijo, voy a salvar al hombre de su pecado. Por eso nos tenía que salvar, porque ¿saben qué? Cuando tenemos pecado, el resultado de ese pecado es una separación de Dios, pero la Biblia habla de una eternidad lejos de Dios, en lo que llamamos el infierno. Pero lo peor del infierno es estar separado de Dios para siempre. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios dijo, voy a salvar, voy a dar una manera de salvar al hombre de su pecado, de limpiarlo de su pecado, de pagar por el pecado del hombre. Entonces, ¿qué hizo? Dios mandó a su Hijo, Cristo. Cristo vino al mundo, no pecó, perfecto, todas las veces, y fue a la cruz. Y saben que en la cruz, ¿saben lo que estaba haciendo? Cargó tu pecado y mi pecado, todos mis pecados, todos tus pecados. Él los puso sobre sus hombros y murió en la cruz por todos los pecados del hombre. ¿Por qué? Porque Dios quería salvar al hombre. Eso es lo que quería hacer. Entonces Dios dijo, voy a salvar al hombre y la manera de hacerlo es con un cordero perfecto. Ese es mi hijo es perfecto. Fue a la cruz, cargó tu pecado sobre él y murió por tus pecados y por mis pecados. Y nos dice la Biblia que fue sepultado y que resucitó al tercer día, mostrando que él era verdaderamente Dios. ¿Saben una cosa? Si Cristo hubiese muerto y quedado en la tumba, entonces hoy estamos perdiendo nuestro tiempo. Porque hoy es una ceremonia linda y podemos tener buena comunión y comida, pero no significa nada para nuestra vida espiritual. Pero Dios, Cristo, resucitó, mostrando que Él era Dios. Diciendo, voy a resucitar, resucitó porque Él es Dios y tuvo victoria sobre la muerte. Entonces, el bautismo no puede darte esa salvación de tu pecado. Tu pecado hoy te separa de Dios. Y lo único que puede salvarte de ese pecado o limpiarte de ese pecado es creer en lo que Cristo hizo. Creer que Cristo fue a la cruz y tomó tu lugar. Él dijo, voy a morir por todos tus pecados y cargó todos tus pecados sobre Él. Pero no es automático que lo recibís. Necesitas creer que Él tomó tu lugar. Es decir, yo creo que Cristo murió por todos mis pecados. Ahora es importante esto. El bautismo no te puede salvar. Venir a la iglesia no te puede salvar. Diezmar, a algunos les gusta esa palabra y algunos no van a la iglesia porque hablan del diezmo. Diezmar no va a salvarte, no puede salvarte. Ser bueno
no puede salvarte. No hay nada que vos podés hacer y yo puedo hacer por mi cuenta que puede salvarme. Miren este versículo, Efesios 2, versículo 8 y 9, nos dice: por gracia ustedes han sido salvados, ¿por medio de qué? De la fe. ¿Qué es la fe? Es creer en Cristo, que Él tomó tu lugar. Y dice, y esto no viene de ustedes, sino que es un regalo, un don de Dios. ¿Entienden eso? Dios hizo toda la obra. Entonces, no importa si vas a la iglesia, queremos que vayas a la iglesia. No importa si ofrendás, no importa si sos bueno, no importa si te bautizás o no te bautizás. Eso no puede salvarte porque Dios es el que te salva. ¿Y por medio de qué? Por medio de creer. Él fue a la cruz por tus pecados y murió y fue sepultado y resucitó al tercer día por tu vida y mi vida. Y lo único que tenés que hacer es poner tu confianza en Él. Arrepentirte de tu vida de rebeldía, porque tu pecado es rebeldía hacia Dios. Decir, me arrepiento de mi pecado, te pido perdón, Señor. Y creo que vos moriste en mi lugar por todos mis pecados. Y la Biblia dice que si haces eso serás salvo. Miren el último versículo, versículo 9, ahí abajo. No por obras. La salvación no viene por obras que vos y yo podemos hacer. Porque miren esto, para que nadie se gloríe. Si la salvación dependiera de si yo hago cosas buenas, cuando yo llego al cielo, Dios me dice, ¿por qué te voy a dejar entrar? Y yo voy a decir, porque yo hice esto, diezmé, sí, fui bueno, me bauticé, fui a la iglesia. Y después voy a ver a otro y voy a decir, vos solamente hiciste 3 de las 4. ¿No es cierto? Vos no cumpliste con las 4 que hice yo. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a compararnos el uno con el otro y gloriarnos y pensar que somos superiores. Y Dios dice, no importa las cosas que hagas, ninguno de ustedes con las 1000 y algo cosas que pueden hacer puede llegar al cielo. Solamente por la obra de Dios y por creer en la obra de Dios. Entonces, el bautismo no salva. Si el bautismo salvara, sería una obra y sería algo en el cual yo puedo gloriarme, pero el bautismo no te salva. No limpia el pecado el bautismo. Algunos hablan de que el bautizarte limpia el pecado. En ese momento Dios hace una obra milagrosa y te limpia. No dice eso tampoco la palabra de Dios. Es más, cuando salgan ahí van a ver que el agua, que está súper limpita, pero el agua es el mismo agua que da vueltas por todo el barrio de Vicente López, porque vino de Aiza, aquí en Vicente López. Vino de ahí, entró al tanque y después entró a la pileta. Es agua común y corriente, quizás más limpia que en otros lugares, quizás más fea, no sé, más sucia, no lo sé, no vamos a hacer un estudio de qué mugre tiene, ¿no es cierto? Pero es la misma agua. No hay algo mágico en cuanto a bautizarte que va a purificarte o salvarte o cambiar tu vida. No hace esas cosas el bautismo. Es más, les doy un ejemplo. En Lucas capítulo 23, del versículo 40 al 43, les digo lo que está sucediendo. Jesús está en la cruz en este momento. Y si recuerdan, al lado de Jesús estaban 2 ladrones, ¿no es cierto? 2 malhechores. Y se burlaban de Jesús. Le dice, Él está en la cruz con nosotros. Él dice que es Dios y está en la cruz con nosotros. Y se burlaban. Pero en el medio de esa burla, uno de los 2 dice, se enoja con el otro y le dice, el otro le contestó y reprendiéndolo dijo, ¿ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena? Versículo 41, nosotros a la verdad justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero está hablando de Jesús, nada malo ha hecho. Versículo 42, y añadió, Jesús, el ladrón le mira a Jesús y le dice, acordate de mí cuando vengas en tu reino. Ahora el Señor, si el bautismo salvara, le diría, bueno, si logramos bajar de aquí de la cruz, te voy a bautizar porque es necesario para ir al cielo, ¿no es cierto? Entonces necesitamos pedirle a los romanos que nos bajen un momento de la cruz, así podemos ir a bautizarte y así podés ir al cielo, porque si no, no podés ir. Pero ¿qué le dice Jesús en versículo 43? Entonces Jesús le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Hubo un bautismo allí? No.
No fue necesario el bautismo para ser salvo. ¿Por qué? Porque el bautismo no salva. Lo que salva es creer en Cristo, que Él tomó tu lugar. El ladrón que estaba al lado de Jesús en ese momento entendió eso y creyó que Él era Jesús y que estaba muriendo por los pecados del hombre y fue salvo. Ahora, una cosa más que es importante, no solamente el bautismo, pero no tuvo oportunidad de ofrendar o de diezmar. No tuvo oportunidad de ir a la iglesia. No tuvo oportunidad de arreglar el mal que había hecho, porque Él estaba en la cruz por su pecado y su maldad. No tuvo oportunidad de ser bueno, como llamamos. ¿Qué fue lo único que pasó? Que Jesús dijo que Él iba a estar en el reino con Él, en el paraíso. Creyó en Cristo. Y fue suficiente, y es suficiente. Y es lo único que puede limpiar tus pecados. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 14, el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia en Corinto, y miren lo que dice, doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gayo. Ahora, si el bautismo salvara, el apóstol Pablo, que su vida principal, su objetivo principal era evangelizar, era que personas conozcan a Cristo, que sean salvas, ¿por qué va a decir algo así? Doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes. No es que él estaba separando y diciendo, menos mal que no lo bauticé a ellos porque no se lo merecen. No es lo que estaba haciendo, sino que él estaba diciendo, no quería, realmente el tema principal es que no quería divisiones con, yo fui bautizado por el apóstol Pablo. Pero dice, menos mal que no bauticé a ninguno de ustedes. Si el bautismo salvara, él no hubiese dicho esa cosa. Un versículo más que está allí en el mismo libro, 1 Corintios 1, 17, dice Pablo, pues Cristo no me envió a bautizar. No lo envió a bautizar. Si el bautismo salvara, entonces ¿no lo hubiese mandado a bautizar? Sí, porque Dios quiere salvar al hombre. Pero dice, no me envió a bautizar, sino ¿a qué? A predicar el evangelio. No con palabras elocuentes para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces, es importante que entendamos que hoy lo que va a suceder no es que con este bautismo van a acercarse a Dios. No es que van a ser salvos de sus pecados. Porque eso ya sucede antes. Es por creer en Cristo como su Salvador. Entonces, vamos a ver entonces el significado del bautismo. ¿Por qué lo hacemos? Porque es una forma de sumergir, es lo que dijimos, esa es la forma en hacerlo. No te salva. Entonces, ¿cuál es el propósito del bautismo? ¿Por qué lo hacemos? Porque no te ayuda a estar bien con Dios. No es un paso donde decir, ahora Dios me va a ver mejor. Entonces, ¿para qué lo hacemos? ¿Cuál es el propósito del bautismo? Y pueden ir a Romanos capítulo 6, y va a estar en la pantalla también, pero versículos 3, 4 y 5, y vamos a ir rápidamente porque podemos pasar horas en ese pasaje, pero ya voy a terminar. Lo que es importante que ya marcamos, y ahora vamos a ver el pasaje, pero el bautismo por agua sumergido, como hablamos, es mandado a cada uno de los creyentes. No voy a pasar los pasajes, pero Dios nos manda a bautizarnos. En Mateo 18, que ya leímos al principio, en Hechos 2, Dios nos manda a bautizarnos. Es un mandato para cada creyente, pero cuando estamos mirando eso necesitamos entender esto. El bautismo es un símbolo, es una ilustración, es una analogía física que podamos ver, que podemos entender de una verdad espiritual. ¿Entienden eso? Es una ilustración de una verdad espiritual, algo que sucede en tu corazón. El bautismo es para decir, esto es lo que sucedió en mi corazón. Esto es lo que está sucediendo en mi vida. Entonces es una ilustración de algo que ya sucedió en tu corazón. Cuando hablamos del bautismo, realmente el bautismo muestra una unión con Cristo en su muerte y resurrección. Muestra una unión con Cristo en su muerte y resurrección. Ahora, antes de ser bautizado, ¿tengo esa unión en Cristo? Si conoces a Cristo como tu Salvador, sí. Porque al creer tenés una unión con Cristo. Y entonces,
Una vez que tenés esa unión, hay un simbolismo, hay una ilustración de eso que Dios ha hecho en tu corazón y lo llamamos bautismo. El propósito del bautismo es mostrar esa unión con Cristo, eso que Dios ha hecho en mi corazón y en tu corazón. En Romanos capítulo 6, versículo 3, Pablo dice, ¿o no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ahora necesito aclarar acá la palabra bautizar, si bien es la misma palabra, no está hablando de sumergir por agua. Está hablando acá de una relación personal, una unión con Cristo, de identificarnos con Cristo. Entonces, él no está hablando en este caso específico del bautismo por agua, pero sí está diciendo lo que el bautismo representa, que es mi unión con Cristo. Entonces, él dice, hemos sido unidos en Cristo Jesús, y dice, hemos sido unidos en su muerte. Versículo 4 dice, por tanto, hemos sido también sepultados con Cristo por medio del bautismo, o sea, la unión. Por medio de la muerte, hemos muerto con Cristo, hemos sido sepultados y algún día, o con el propósito, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. El pasaje acá, sin entrar a mucho detalle, porque otra vez podemos hablar horas de este pasaje. La idea que vemos en estos versículos es una ilustración o una semejanza, dice el pasaje, unión a Cristo. Miren el versículo 5, dice, si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Y perdón, yo marqué ahí las palabras ahí. Pero lo que está diciendo es una semejanza. No es que cuando vos crees en Cristo estás muriendo, no es que de repente viene alguien y te pone en una cruz hasta que mueras, después te sepulta y vos resucitás, sino que lo que estamos haciendo es un símbolo, una ilustración, una semejanza de lo que Cristo hizo. Cristo murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día en victoria sobre la muerte. Y cuando yo creo en Cristo como mi Salvador, sucede lo mismo conmigo. Aunque es una semejanza. Fui muerto con Cristo, muerto a este mundo, muerto a mi pecado. Ahora puedo vivir para Él. Resucité y puedo vivir para Él. Entonces lo que estamos mirando aquí es que es un simbolismo de haber muerto, de haber sido sepultado y de resucitar otra vez. Pero no es lo que va a suceder, sino que es una ilustración de lo que ha pasado en mi vida y en tu vida y lo queremos hacer público para otras personas. Esto es lo que Dios hizo en mi vida. ¿Qué es lo que hizo? Murió por mis pecados y creí que Él tomó mi lugar y que murió por cada uno de mis pecados. Y al creer, sos perdonado, sos salvo y tenés una relación personal con Dios. Y el resultado de eso es decir, yo quiero que todos sepan lo que Dios hizo en mi corazón. Les doy un ejemplo aquí. Conocemos bien qué significa esto, ¿no es cierto? Estaba leyendo a alguien que dio esta ilustración y cuando él lo estaba compartiendo dijo, ya sé que están mal, pobres señoras, todos ustedes ahí afuera, pero ya estoy casado, ¿no? Eso es lo que dijo el hombre. ¿Qué significa este anillo? Es un simbolismo, ¿no es cierto? Es una ilustración, es decirle a todos, yo estoy casado. Yo he tomado un compromiso a mi esposa delante de Dios y este anillo simboliza eso, ¿no es cierto? Este anillo, cuando la gente lo ve, en el dedo que tiene que estar, ¿no es cierto? La gente lo ve y dice, está casado o está casada. Tiene un compromiso con otra persona. Hoy en día no le da mucha bolilla eso al mundo, ¿no es cierto? Ya no es tan importante, pero el símbolo sigue siendo igual. El símbolo indica que tenés una relación con alguien y que estás en una relación de compromiso con esa persona. Es un símbolo, una ilustración de algo que es una realidad en tu vida. El bautismo es la misma cosa, aunque no usamos un anillo. El bautismo es un símbolo de lo que Dios ha hecho en mi corazón. Entonces, las tres personas que se van a bautizar hoy y las personas que se han bautizado antes, en otro momento, cuando hicieron su bautismo, no había nada milagroso, porque ya miramos que no te salva, no te limpia de tu pecado, no cambia tu vida en absoluto realmente en cuanto a el pecado.
Pero sí lo que están indicando es decir, un día yo creí en Cristo como mi Salvador y pedí perdón por mis pecados y fui perdonado y limpio y ahora creí y ahora voy a tener una relación con Dios por toda la eternidad y espero ansioso eso. Y eso es lo que están comunicando hoy. ¿Por quién murió Cristo? Por vos, por tu vida, por tus pecados. ¿Por quién resucitó? Por vos. Porque si Él resucitó siendo Dios y hoy está a la mano derecha del Señor, pero Él murió, fue sepultado y resucitó por tu pecado, por tu vida, por tu maldad y mi maldad. Y Él lo que más desea y lo que más desean las personas que se van a bautizar en esta mañana es que si hoy vos estás aquí y no has pedido perdón por tus pecados y no has creído en Cristo, que Él murió en la cruz por todos tus pecados, el deseo más grande es que vos hoy puedas tener eso en tu vida y poner tu confianza en Cristo y ser limpio, ser salvo, ser perdonado. No estamos diciendo que hoy te tenés que bautizar, estamos diciendo que hoy creas en Cristo para que sea una realidad en tu vida. Después más adelante vemos sobre el bautismo. Pero hoy, el deseo más grande nuestro, el deseo más grande de las personas que se están bautizando, que han invitado a diferentes personas, es que se den cuenta, él o ella ha hecho una decisión delante de Dios algún día en su pasado y hoy quiere manifestarlo para todos. Esto es lo que Dios hizo en mi corazón. Y oramos que Dios obre en tu corazón. Entonces te pregunto, ¿conoces a Cristo como tu Salvador? ¿Has sido salvado de tus pecados? Date cuenta que Dios quiere salvarte de tus pecados tanto que envió a su Hijo a pagar por tus pecados. Y lo único que tenés que hacer es arrepentirte de tu vida de pecado y creer en Cristo como tu Salvador. ¿Y saben lo que dice la Biblia? Serás salvo, perdonado. Una relación, antes no podías estar en la presencia de Dios, ahora podés comunicarte directamente a Dios por medio de Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Eso es lo que nos indica la palabra de Dios. Entonces, en unos minutos, ya termino, vamos a ir ahí afuera y lo que vamos a hacer otra vez es manifestar lo que Dios ha hecho en el corazón de las 3 personas que se bautizan. Y damos gloria a Dios porque muchos de nosotros, la mayoría de nosotros ya ha sido bautizado, pero más importante que bautizado, hemos creído en Cristo como nuestro Salvador. Y en algún momento hemos demostrado eso por medio del bautismo. Y te pregunto una vez más, ¿conoces a Cristo como tu Salvador? Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por lo claro que es tu palabra, Señor, y te damos gracias porque hoy no estamos perdiendo nuestro tiempo. Hoy estamos aquí porque tú resucitaste, moriste en la cruz por nuestros pecados y resucitaste. Y te damos gracias, Señor, que un día escuchamos este mensaje de salvación. Y un día nos ayudaste a creer y nos arrepentimos y creímos y fuimos perdonados. Señor, te damos gracias por esa verdad. Señor, te pido si hay alguien aquí que no ha puesto su confianza en ti, que obres en su corazón, que se dé cuenta que necesita de un Salvador, que las cosas que hace no van a alcanzar para llegar a Dios, porque Dios no puede estar en presencia de pecado. No van a alcanzar, no son suficientes, no importa cuántos años o cosas junte, no son suficientes de acuerdo a tu palabra para ser salvos. Pedimos, Señor, que obres en su corazón hoy para que se dé cuenta que solamente por la obra de Cristo y creer en la obra de Cristo, lo que Cristo ha hecho, puede ser salvo. Y pedimos, Señor, que obres en su corazón. Señor, te damos gracias en esta mañana porque miramos todo esto en tu palabra, pero celebramos. Y lo que estamos celebrando hoy es lo que tú has hecho en cada uno de los corazones de las personas que se van a bautizar hoy. Porque los has salvado, porque un día se dieron cuenta de su pecado y creyeron en ti y fueron salvos. Y te damos gracias por esa verdad, Señor. Y pedimos que
sigas obrando en cada uno de sus corazones y en nuestros corazones para que podamos crecer y glorificarte a ti. Te damos gracias por todo, en el nombre del Señor Jesús. Amén.